Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. El día de hoy vamos a platicar sobre el futuro de las ciudades. Y como lo hemos hecho en los últimos programas, vamos a tener dos partes. La primera, vamos a platicar de las propuestas de los partidos políticos para la elección de los diputados federales, en cuáles son sus iniciativas, sus propuestas, sus planteamientos en materia de desarrollo urbano, en materia de movilidad, en materia de fortalecimiento de los gobiernos locales que estén orientados a satisfacer los servicios públicos básicos de nosotros, los ciudadanos. Y por otra parte, también vamos a platicar hoy con una organización de la sociedad civil llamada Ciudad Posible, encabezada por José Luis Luege, en el que vamos a platicar sobre cuál es el punto de vista de esta organización de la sociedad civil, de cuáles deben ser las acciones que debemos llevar a cabo nosotros los ciudadanos para poder alcanzar el futuro que queremos respecto a nuestra ciudad, pero también en cómo desarrollar una gestión mucho más estratégica de los recursos naturales con los que hoy contamos. Hoy la ciudad se ha convertido en el principal espacio de cambio del país. Y no solamente de cambio, y nos estamos refiriendo a los movimientos de carácter social, sino sobre todo de cambio en las pautas y conductas que debemos llevar a cabo nosotros los ciudadanos de manera cotidiana. Nuestro país está transitando a ser un país eminentemente urbano. Hoy, México es uno de los países en donde mayores zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes contamos y contaremos también en los próximos 25 años. Y eso entonces nos hace reflexionar sobre cuál debe ser la viabilidad, no solamente de las ciudades, sino como hoy se está hablando en todo el mundo, de las zonas metropolitanas más importantes que aglutinan a millones de habitantes. Es importante entonces que nosotros los ciudadanos tengamos muy claro que no solamente cuando prendemos la luz en nuestra casa, cuando abrimos la llave y tenemos agua potable, o cuando tiramos la basura y la recoge el camión, ¿cuál es la viabilidad de que las ciudades vayan teniendo la mayor capacidad para gestionar eficientemente los servicios públicos que estamos demandando? A mí me toca vivir en la Ciudad de México y hemos visto cómo en los últimos años se ha venido redensificando la ciudad, es decir, se ha venido poblando hacia construcciones mucho más verticales. Como colonias de la Ciudad de México, en donde existían casas, las están tirando y hoy las están convirtiendo en edificios. Y la pregunta que nos hacemos, ¿con qué agua, con qué luz y con qué servicios públicos vamos a satisfacer esas nuevas colonias en donde antes la densificación, el número de habitantes era mucho menor al que hoy de manera exponencial está creciendo? Y esa entonces debe ser la reflexión que hoy queremos hacer conjuntamente en este programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para hacer que las ciudades sean viables, en donde todos asumamos nuestro rol, no solamente como usuarios de los servicios públicos, sino también como corresponsables para que tengamos permanentemente el suministro del agua, el suministro y la administración de los residuos sólidos, es decir, la basura, toda la materia fecal que se genera al habitar una vivienda, y también cómo poder articular los sistemas de movilidad, de gestión de estos servicios con las zonas metropolitanas. Vamos a ver un testimonial en donde le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, de cuál consideran que debe ser el futuro de la ciudad en la que viven. Vamos a verlo. Lamentablemente no tan bueno. Creo que hay diferencias entre ciudadanos y políticos que no van a llegar a un acuerdo común. Son diferentes intereses, lo que no hay un punto en común. Bueno, imaginarlo realmente es difícil porque el proyecto que tenemos en la ciudad, bueno, lo que está pasando en la ciudad es muy grave, ¿no? Tanto económicamente como no hay autoridades reales aquí en la ciudad. Muy tenso,
demasiado, más con las elecciones y todo lo que está pasando ahorita. Tenso, muy frágil por la pelea que se está dando ahorita, muy dividido. Lo imagino, si de verdad alguien hace un cambio, pues mejorando y teniendo una ciudad más limpia, más honesta, mejor educación, mejores servicios y pues, no sé, evolucionando todos como país. Pues no muy bueno, más caótico de lo que ya está. Hay mucha inseguridad, el tráfico cada vez está peor, el transporte público creo que no cumple con su cometido, cada vez está peor, ¿no? Ay, así como está, no muy padre. La verdad es que se necesitan muchos cambios y creo que depende de nosotros que haya esos cambios, porque obviamente el gobierno hace lo que quiere y nosotros lo permitimos. Pues muy caótico, con mucho tráfico, mucha gente y más en esta zona. Lo veo sin ningún cambio, se habla de muchos cambios, pero lo veo sin ningún cambio, incluso un poquito peor. Estamos hablando del futuro de las ciudades y como pudimos observar en el testimonial, pues claramente no hay un esquema, un optimista de cuál es el futuro y la viabilidad que debe tener nuestra ciudad. Claramente los problemas de movilidad, de prestación de los servicios públicos y la ausencia de corresponsabilidad de nosotros los ciudadanos son los temas que más acontecen en el pensamiento de cómo debe ser el futuro de nuestra ciudad. Vamos a platicar hoy con Alfonso Rodríguez sobre cuáles son las propuestas de los partidos políticos de acuerdo al registro que tuvieron en sus plataformas ante el Instituto Nacional Electoral para la elección de los diputados federales, como lo hemos venido haciendo en los programas anteriores. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, un poco hablábamos ahorita de la importancia que tiene la ciudad como el espacio no solamente en donde interactuamos todos los días, en donde crecen nuestras familias, en donde nosotros convivimos con otros ciudadanos, en donde podemos expresar nuestras ideas, sino también la ciudad como el espacio económico en donde hoy las economías locales tienen la posibilidad de ser mucho más competitivas. En ese sentido, me gustaría iniciar el programa, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, hablando de los partidos políticos, de sus propuestas, conforme a cómo aparecen los partidos en la boleta electoral. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de la propuesta del Partido Acción Nacional? El Partido Acción Nacional, Tulio, está proponiendo un nuevo marco jurídico para tener ciudades humanas y de calidad. También está proponiendo hacer reformas al artículo 115 y 116 constitucionales, en las que se propondría la creación de zonas metropolitanas. Está proponiendo también promover la seguridad vial, que haya mucho menos accidentes, o sea, políticas para que haya mucho menos accidentes en las vialidades. Está proponiendo un fondo en el presupuesto de egresos para que se fomente el uso del transporte público y en ese mismo fondo también para que se utilice para que la gente pueda tener ese transporte público, sea de calidad, y entonces los camiones que hoy existen, que ya están obsoletos, los cambien por camiones nuevos y la gente pueda tener un transporte de calidad, que yo creo que es muy necesario. Está proponiendo también un marco de incentivos fiscales para que la gente prefiera utilizar el transporte público al transporte privado, y está proponiendo también la creación de un observatorio nacional para el ordenamiento territorial. Debemos recordar a nuestros amigos que ahora que vamos a elegir a diputados federales, una de las atribuciones fundamentales que tienen estos representantes populares es la aprobación del presupuesto de egresos. Y en ese sentido me parece importante recalcar la propuesta que hace el Partido Acción Nacional de que haya un fondo en los gobiernos locales administrado y suministrado por el gobierno federal para poder fortalecer la capacidad de los gobiernos locales de dotar de la infraestructura urbana necesaria, incorporando también, como tú mencionabas, la reconversión de todo el sistema de transporte público, que hoy, como bien lo decía, son camiones que son contaminantes, camiones que no satisfacen la calidad en el servicio que están demandando los ciudadanos. Pero creo que es importante, amigos que nos ven, que ahora que van ustedes a emitir su voto, y que están en este diálogo con los candidatos a diputados federales, que lo están buscando para poder obtener su voto, que les recuerden la importancia que tiene el diputado para aprobar el presupuesto de egresos, que es una herramienta importantísima y muy potente para poder reorientar las políticas públicas. Sí, es ahí donde aterrizan las políticas públicas, con el presupuesto. Alfonso, ¿por qué no nos platicas la propuesta del Partido Revolucionario Institucional?
El Partido de Revolución Institucional, Tulio, está promoviendo hacer legislación para dotar de capacidad, de mayores capacidades institucionales a los gobiernos municipales, fortalecer la institucionalidad en estos gobiernos estatales y municipales, atacar las causas de la ausencia de un sistema de transporte público, también se mete con el tema del transporte público. ¿Por qué la gente no lo usa? Eso es lo que se está preguntando el PRI y cómo hacer que la gente utilice más el transporte público. También buscar la precisión de los indicadores que permitan detectar si las políticas para el desarrollo urbano son correctas o no. Incentivar también la participación de los 3 niveles de gobierno en el crecimiento de las manchas urbanas, que hoy en día es un problema bastante grave. Crece mucho más que la población en algunas zonas del país. Y eso es en resumen lo que está planteando el PRI. Sí, llama la atención, como lo establecía también la propuesta del PAN, del fortalecimiento de los gobiernos locales, porque como ustedes saben, tú mencionabas con respecto a la propuesta del PAN, de los artículos que están en la Constitución, en donde le dan al municipio la potestad del desarrollo urbano. Y pareciera ser entonces que hoy la incapacidad de los gobiernos locales, no solamente en capacidades me refiero a la gestión que puedan tener las personas que participan y colaboran en ellos, sino también en suministrar los recursos necesarios para poder generar no solamente la infraestructura, sino administrarla de manera eficiente. Y con respecto a la propuesta del PRI, llama la atención es este fortalecimiento de los gobiernos locales y esta coordinación de los 3 niveles de gobierno. Sí, es correcto, Tulio. Yo creo que es algo esencial, porque si no están coordinados los 3 niveles de gobierno, que es en donde aterrizan las políticas públicas, pues no tendrías mucho sentido o no tendrían esa coordinación para que puedan tener un impacto favorable para los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es exigirle a nuestros próximos diputados que aunque el gobierno del Estado sea distinto al del partido político del gobierno local, pues haya un pleno entendimiento. Y eso lo que significa es que haya objetivos muy claros, objetivos de largo plazo, para orientar las políticas públicas que satisfagan no solamente las necesidades de ese momento, sino las necesidades a futuro de las ciudades y en este caso de los ciudadanos. Y vigilar, yo creo que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de vigilar de que los políticos y los funcionarios públicos cumplan con las leyes que están establecidas y que ellos mismos las hacen, ¿no? Y cuando nos dicen, oye, ¿yo qué puedo hacer como ciudadano sobre respecto al futuro de las ciudades? Porque seguramente nuestros amigos que nos están viendo se están preguntando, oye, pues a mí, ¿yo cómo le puedo hacer? ¿Yo cómo puedo participar? Pues yo que parte de esa participación es cómo puede uno como ciudadano vigilar que el desarrollo urbano, que los servicios básicos vayan conforme a esa viabilidad de largo plazo. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, Alfonso? El Partido de la Revolución Democrática pretende impulsar un marco jurídico que permita ordenar o reordenar el territorio. Permite también implementar políticas eficientes para desarrollar las capacidades otra vez de los municipios y los gobiernos para el cambio climático, que creo que es un tema que es importante y de gran relevancia incluso a nivel mundial. También un impulso firme a la descentralización y desconcentración urbana. Pretende fomentar la creación o la generación de ciudades medianas y pequeñas. Y también la formulación de políticas y disposiciones legales que otorguen, para evitar cacicazgos y que los liderazgos de los gobiernos estatales y municipales pues, sean fuertes y permitan hacer actos lícitos. O sea, llama la atención que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que hoy, por ejemplo, gobierna una de las ciudades más importantes de México, pues hable de eso, ¿no? De los grupos corporativos que se convierten en grupos de interés que lesionan y algunas veces impiden y obstaculizan políticas públicas que realmente vayan orientadas a donde tienen que estar, al centro de la política que deben ser los ciudadanos. Otra de las que se me estaba olvidando es, están proponiendo la creación de una Secretaría de la Vivienda que coordine todos los organismos que están dedicados a la vivienda, entonces ahí haya una coordinación pues, mucho mayor. Que hoy ya lo tenemos con la SEDATU, algo parecido, pero están proponiendo pues, una Secretaría de la Vivienda. Bueno, pues un poco lo que tendríamos que preguntarnos es si queremos tener mayor administración pública federal, o lo que queremos es reorientar las actividades, las atribuciones que hoy tienen ya las instancias creadas en la administración pública federal. Que es parte de las propuestas que están haciendo los otros partidos políticos, ¿no? Es correcto. Oye, Alfonso, ¿por qué no nos platicas del Partido Verde? El Partido Verde, Tulio, está proponiendo requerir seguros y garantías para
todos aquellos proyectos que atenten contra temas ecológicos. Es decir, que cuando alguien construye una vivienda, construye un edificio, para poder mitigar, en su caso, un impacto ambiental desfavorable, pues que haya un seguro o una garantía. Para nuestros amigos que nos ven, un seguro sería que pagaran una póliza para que en caso de que hubiera un impacto desfavorable, esa póliza cubriera el daño económico que se generara, o en su caso también una garantía, ¿no? Eso es lo que están planteando. Es correcto, eso es lo que están planteando. También proponen hacer compatibles todos los instrumentos de planeación territorial para tener mejor ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial sigue siendo un tema transversal en todas las plataformas. Impulsar el aumento de capital, per cápita de áreas verdes, es decir, que por cada ciudadano que vive en las ciudades, incrementar el número de áreas verdes que tenga la ciudad. Se me hace que eso serían, la verdad que decían nuestros amigos de las ciudades que quieren tener la ciudad del futuro. Pues yo creo que mientras más ciudades más verdes, yo creo que serían mucho más bonitas las ciudades. Y ese puede ser un indicador que nosotros los ciudadanos podemos demandar, es decir, oye, yo lo que quiero es que alrededor de la casa en la que habito, alrededor de la colonia en la que convivo, pues tengamos más áreas verdes. Y me parece que cuando hablabas tú de la participación de los ciudadanos en la gestión del desarrollo urbano, pues uno de los indicadores, una acción muy sencilla que podemos hacer es esta demanda. Queremos que no solamente que haya más áreas verdes, sino que también seamos responsables en el cuidado y mantenimiento de las mismas. Es correcto. Si no los cuidamos, pues eso va a estar el área verde muy bonita en un principio y ya después ya se va a acabar y no vamos a tener esa área verde. También proponen tener mucho más cuidado con el tema de los usos del suelo en los bosques, que no se permita hacer como que tala y ese tipo de cosas en los bosques. Es decir, lo que técnicamente conocen como la transformación del suelo agrícola en suelo urbano. Es correcto. Es correcto, sí, que los bosques no se conviertan en agrícolas. O al revés, perdón, o que los bosques no se conviertan en suelo agrícola. Sí, y después, perdón, es como una cadena, ¿no? O sea, primero teníamos el bosque, en donde pues ahí había una protección del ecosistema. Después ese bosque lo talamos y ahí los agricultores empezaron a hacer sus cultivos. Y después llegó alguien que quiso hacer algún desarrollo habitacional y ese suelo forestal que se convirtió en suelo agrícola, hoy se convierte en suelo urbano. Es correcto. También lo que están proponiendo para los desarrollos que estás diciendo que hacen, la obligatoriedad de ecotecnologías, que estas pueden ser pues, focos ahorradores, calentadores solares, paneles solares, una serie de productos que hay en el mercado. Que hay, Alfonso, también un poco lo que se ha planteado por parte de los urbanistas y de los expertos en materia de protección medioambiental, que las ecotecnologías que se utilicen para las viviendas, para los comercios, para las grandes zonas industriales, no únicamente tengan que ver con insumos. Es decir, hoy aquí en el estudio pues, estamos rodeados de focos para que se pueda ver mejor la imagen en la televisión, pero no solamente que sea eso, sino que también tenga que ver con la orientación de la casa, que tenga que ver con los elementos estructurales del funcionamiento del negocio, de la nave industrial, y que entonces eso realmente sea viable de largo plazo, hoy que estamos hablando de la viabilidad de largo plazo. Es correcto, Tulio. También están proponiendo hacer obligatorio... no, eso ya lo comenté, perdón, me estaba regresando a otro tema. ¿Podemos empezar con Nueva Alianza? Sí, ¿por qué nos platicas de Nueva Alianza, Alfonso? Nueva Alianza está proponiendo ampliar la cobertura para temas de vivienda social y está planteando fortalecer al Infonavit, al Fobiste y a los organismos de vivienda de las Fuerzas Armadas. También está proponiendo impulsar un programa de reordenamiento de asentamientos irregulares y que la coordinación con las autoridades locales y municipales y estatales pues también haya una mucho mejor coordinación en temas institucionales. Llama la atención que en el caso de Nueva Alianza estén planteando sí el tema del ordenamiento territorial, pero también estén planteando el fortalecimiento de las instituciones que financian la adquisición de vivienda, como si fuera uno de los principales elementos hoy para poder atender el rezago habitacional del país. Y no solamente, o sea, hoy, y es lo que estamos conversando ahorita, es un tema de rezago habitacional, sino sobre todo es un tema, insisto, de la viabilidad de las zonas metropolitanas y de las ciudades en el largo plazo. Es correcto, Tulio. El siguiente, están proponiendo también normas más estrictas para la construcción, o sea, que haya mucho mejores materiales, que las viviendas sean de mucho mejor calidad y cuestiones así, y están proponiendo ahí algunos incentivos para que esto sea así. O sea, llama la atención, por ejemplo, que hoy en nuestro país las casas siguen siendo de tabique, ¿no? Siguen siendo de ladrillo, ¿no?
Cuando hoy en el mundo también se habla, parte de la revolución tecnológica, lo que pretende es la adquisición de nuevos materiales, de nuevas formas y elementos constructivos. Y eso lo que conlleve también es que sea mucho más accesible, tanto para la persona que está adquiriendo y manteniendo su vivienda, pero también para el medio ambiente, porque son elementos mucho más amigables en el uso eficiente del agua, de la energía eléctrica e incluso también hasta la recopilación del agua de lluvia. Sí, es correcto. Y otros materiales hasta también pueden ser aislantes del calor o del frío, lo cual permite también el ahorro de energía, por ejemplo, en las zonas norte del país donde hace muchísimo calor y necesitan de usar aire acondicionado, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso que comentas creo que también es muy importante porque finalmente la viabilidad de las ciudades y las zonas metropolitanas a largo plazo también tiene que ver con la vocación de las regiones, tiene que ver con la vocación del uso del suelo, tiene que ver, insisto, con el uso eficiente de estas energías. Sí, es correcto. ¿Por qué no nos platicas de Morena? Morena, Tulio, aquí hay dos partidos, estamos haciendo el análisis, y hay dos partidos, Morena y el Partido Humanista, que no hacen propuestas ni en temas de vivienda, ni en temas sustentables, ni en temas urbanos. Entonces, esos pues no los vamos a pasar a decir nada. Oye, pues llama mucho la atención, no. o sea, ustedes ahora que estén en este diálogo con sus candidatos a diputados federales, pues exíjanles que en la plataforma de estos partidos políticos pues haya una visión de largo plazo, una visión de corto plazo de cómo gestionar mejor el territorio, el uso del suelo, la protección del medio ambiente. Pues esos son temas que hoy tienen que ver, insisto, con la viabilidad no solamente de la ciudad, sino la productividad y la competitividad que debe tener nuestro país. Sí, claro, o sea, como algo que hemos, como que sabemos muy bien tú y yo, es que la competitividad del país pasa por las ciudades del país. Si no tenemos ciudades competitivas, pues el país no va a poder ser competitivo. Oye, Alfonso, creo que omitimos también a Movimiento Ciudadano y creo que Movimiento Ciudadano tampoco hizo ninguna propuesta en este sentido. Sí, es correcto. Tú le Movimiento Ciudadano tampoco. Es decir, de los 10 partidos políticos que están compitiendo en este proceso electoral, solamente 7 hicieron propuestas. Cabe destacar que ni Movimiento Ciudadano, ni Morena, ni Partido Humanista hicieron propuestas claras y concretas en las plataformas electorales registradas. Eso no significa que sus candidatos no se sienten con sus posibles electores a hacer sus planteamientos, pero en la obligación legal que tienen no hay ningún planteamiento en este sentido. Sí. Y el último partido de la lista, que es Encuentro Social, hace un planteamiento como bastante fuerte y lo que está planteando es hacer acciones hasta incluso penales para quienes atenten contra, atentar contra ríos y temas industriales de contaminación, contra ríos, contra mares, contra el ecosistema. Entonces, eso es lo que está proponiendo Encuentro Social. Pues en resumen, amigos, lo que podemos observar es que hay 3 temas transversales que los partidos políticos están coincidiendo. Por una parte, una nueva marco jurídico para un mejor ordenamiento del territorio. Por otra parte, dar un énfasis importante en la evaluación del impacto medioambiental y poder contener este crecimiento horizontal de las ciudades de nuestro país. Hoy ciudades de nuestro país están creciendo de más de 1 millón de habitantes, las ciudades pequeñas están pasando medias y las medias están pasando a zonas metropolitanas. Y un tercer elemento que también nos llama mucho la atención, que tiene que ver con la evaluación del impacto medioambiental, pero sobre todo con el uso eficiente del agua y de la energía. Sí, es correcto, Tulio. Yo creo que el de las plataformas, o sea, este es un tema que a lo mejor nuestros amigos podrán decir que el desarrollo urbano y eso a lo mejor no lo entienden, pero yo creo que es un tema importantísimo que hoy no podemos dejar de lado y a mí me da mucho gusto que los partidos políticos tengan propuestas tan claras y precisas como las que están proponiendo en sus plataformas. Y un último elemento, el fortalecimiento de los gobiernos locales como los responsables de la gestión de este esquema y su interrelación con los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos platicando con las propuestas de los partidos políticos para otros temas que nos llaman mucho la atención y que son muy importantes para la vida cotidiana del ciudadano. Gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales para que nos escriban y nos digan cómo se imaginan el futuro de su ciudad y cuáles consideran que son las acciones que tú y yo como ciudadanos podemos llevar a cabo para fortalecer esa viabilidad de futuro de nuestra ciudad. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar con José Luis Luege de Ciudad Posible sobre el futuro de las ciudades. Regresamos.
Estamos hablando sobre el futuro de las ciudades. Y hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil, Ciudad Posible, que ha venido trabajando en los últimos meses sobre la reflexión que tienen que tener los ciudadanos de cuál es el papel y el futuro que debe tener, sobre todo la Ciudad de México, pero también tomando como referente otras grandes ciudades del país y otras ciudades del mundo. Y para ello, hoy nos acompaña José Luis Luege, que es el presidente de Ciudad Posible. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, Tulio, por la invitación. Platicábamos, José Luis, en la introducción de la importancia que tiene el rol de los ciudadanos en el futuro de las ciudades. Y para ello, entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, para mí, un buen ciudadano es el que, además de preocuparse, como hacemos todos, por el bienestar personal y de nuestras familias, nos preocupamos también por los problemas de la comunidad y participamos directamente en ellos. Ahí es donde, lamentablemente, se rompe la cultura cívica de los mexicanos y se nos olvida que además del bienestar de nuestra familia está también el bienestar de la comunidad. Entonces, para ser un buen ciudadano hay que cumplir ese rol en lo familiar y en lo social. José Luis, ¿qué es para ti una ciudad posible? Bueno, una ciudad que tenga viabilidad y que sea sustentable en el largo plazo. El problema de la Ciudad de México, que es el tema central de nuestra organización ciudadana, estamos enfocados en la generación de políticas públicas metropolitanas para la Ciudad de México. Hay factores de riesgo muy altos, principalmente en la agenda ambiental, el tema del agua, el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente, los efectos del cambio climático, el desorden urbano, el mal manejo de la basura, etcétera, que no están siendo tomados en cuenta. Entonces, realmente, si no tienes una visión de más largo alcance, te pierdes en las coyunturas y en gobiernos que no responden a las necesidades reales de la ciudad, ¿no? Hay una gráfica que me gustaría que pusieran en la pantalla, en la que habla de cómo ha crecido de manera exponencial y de manera horizontal la Ciudad de México. Y ahorita que la vean nuestros amigos, ahí la podemos observar, cómo en el siglo XVI y hoy en el año 2007, pues creció de manera muy importante la zona del Valle de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, como se le conoce técnicamente. Y eso me gustaría un poco, José Luis, que nos platicaras cuáles son los efectos de este crecimiento desmedido de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, los efectos son verdaderamente críticos. Esa imagen, que es una imagen, digamos, una ilustración, demuestra que el Valle de México es una cuenca de origen cerrada. O sea, geológicamente somos una cuenca, somos como un tazón, ¿verdad? Cerrado por montañas, donde hay una lluvia importante anualmente. Y por eso originalmente era una zona lacustre. Es decir, como se ve en la gráfica, no sé si los televidentes están viendo a nosotros o a la... No, están viendo la gráfica, figura, por eso ¿verdad? la pusimos para Entonces, poder el gran ejemplificarlo. lago de Texcoco eran en realidad 5 lagos que en temporada de lluvias se unían en ese gran lago de cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de superficie. Toda la historia la conocemos. Y ese afán de la cultura mexicana desde la fundación de México de sacar el agua mediante sistemas artificiales del valle. En realidad todos los sistemas de extracción del agua del valle, desde uno muy antiguo que se llama el Tajo de Nochistongo, que imagínate tú, Tulio, que se diseñó hace más de 400 años el Tajo de Nochistongo. Y todos los sistemas de desagüe profundo siguieron la misma lógica, que es sacar el agua del Valle de México a la cuenca del río Tula y de ahí al Golfo de México. Eso fue, digamos, para permitir la ocupación del valle, nada más que se nos pasó la mano. Yo pienso que debió de haber ido un equilibrio entre la zona lacustre y la zona urbana. Y hoy, del lado derecho de la gráfica, podemos ver cómo la misma superficie de los lagos la ocupa una zona urbana desordenada con un crecimiento anárquico, en donde hemos no solamente ocupado todas las zonas de inundaciones naturales, sino que ya ocupamos zonas de bosque, áreas naturales, áreas de permeabilidad, o sea, de recarga del acuífero, y eso representa un alto riesgo en cuanto a la sustentabilidad y a la seguridad de la ciudad en el futuro. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que se requiere una política metropolitana. Si me permites, siguiendo un poco el análisis que hizo Alfonso, nosotros nos dedicamos a revisar las plataformas, pero para el Distrito Federal. Y efectivamente, ¿Y qué encontraron, José Luis? Son 10 partidos políticos, nada más que en el DF se presenta, además de la plataforma legislativa,
teóricamente una plataforma por cada una de las 16 delegaciones. Teóricamente, porque en realidad es un copy-paste, son idénticas las plataformas de las 16 delegaciones. Aunque son muy distintas cada programa de cada exactamente, delegación. no podrían tener la misma plataforma, digo yo, pero además algunos partidos tampoco presentaron la plataforma de las 16 delegaciones. Pero Es decir, que no hay una obligación legal o una sanción por no haberla presentado. yo creo que no hubo la sanción. Sí hay la obligación legal, pero por alguna razón el Instituto Electoral del DF no está sancionando el que no se presente de forma completa las plataformas. Pero lo que sí te quiero decir, con la misma preocupación que tiene Alfonso y que tuviste tú, que en los miles y miles y miles de mensajes que recibimos diariamente los capitalinos, no hay ni la más mínima idea del elector, del ciudadano, de las plataformas de los partidos. Y efectivamente, yo también encontramos nosotros en nuestro análisis que hay cosas rescatables, hay cosas buenas, quizá en todas las plataformas, pero no en los mensajes que escuchamos todos los días en la radio y en la televisión. Es decir, los candidatos no están dando a conocer los mensajes o los planteamientos o los compromisos de las plataformas de sus partidos. Vemos denostaciones, ataques, demandas de unos contra otros, cosas lamentablemente muy penosas como las broncas que vimos la semana pasada en Coajimalpa, cosas que demuestra la poca cultura democrática de los partidos, de los candidatos, pero también de la ciudadanía en general. Entonces, nosotros arrancamos una campaña que se llama, es un hashtag candidato sostenible, y al que puedes entrar a través de la página web y de nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, para que el ciudadano se manifieste, opine, y también estamos pidiendo una firma a los candidatos de todos los partidos de una agenda ambiental sustentable para la ciudad. ¿Y qué les han contestado, José Luis? Sé que están iniciando Estamos con iniciando la proceso. campaña, hay mucho interés de la gente en conocer más. O sea, yo hablo con muchos ciudadanos todos los días y la gente dice, yo no voy a votar, porque no sé ni por quién votar. No me convence ningún partido, los candidatos no me convencen nada. Entonces le digo, bueno, tienes que votar conociendo la plataforma de los partidos primero y desde luego la personalidad del candidato, que te dice el candidato. Entonces, tratamos de poner nuestro granito de arena, igual que ustedes, Tulio, para que la gente tenga mayor información y mayor razonamiento del voto. Ahora, Ciudad Posible está concentrada no en toda la agenda, digamos, de sustentabilidad, sino básicamente en la parte ambiental. Nosotros nos hemos concentrado en tres grandes, digamos, temas, que son agua, que es el que más preocupa, energía y movilidad o transporte, ¿no? Recientemente realizamos un foro sobre la modernización energética de la Ciudad de México y resultó que no hay agenda de energía en la ciudad y que la Ciudad de México tiene esquemas de energía del siglo XIX. Por ejemplo, somos la única ciudad en el mundo que todavía repartimos gas LP a través de cilindros, cuando ya no existe en el mundo. Con el riesgo que eso implica. Con para el la riesgo vida que de eso las implica personas. para mil cosas, ¿no? O sea, cilindros que están todos en mal estado, que ya superaron su vida útil, pipas de gas en mal estado, empresas patito que hacen distribución de gas LP, con los riesgos que vemos que hemos sufrido de accidentes recientes. ¿Por qué no hay una red de gas natural que es más económico, más eficiente, menos contaminante y más seguro? Mucha gente dice, no es más seguro. No, sí es más seguro porque todas las grandes capitales en el mundo lo utilizan. No tenemos un solo, digamos, paso dado en energías renovables. Es decir, no hay aprovechamiento de la energía solar en la Ciudad de México. Cuando, por ejemplo, ciudades muy grandes en Alemania, en Europa en general, pero también en Estados Unidos, también en Centroamérica y desde luego en otras latitudes, ya tienen un avance muy importante en energías renovables y la Ciudad de México no lo tiene. Entonces eso te da una idea de cómo nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado a una política de, digamos, de mantenimiento de lo que siempre hemos tenido, cuando en realidad la Ciudad de México tiene que reaccionar y tiene que revolucionarse en los temas energéticos, o sea, una modernización energética realmente, ¿no? Creo que también parte del problema es que somos egoístas, José Luis. O sea, yo creo que mucho. Cuando muchos tenemos la posibilidad, y debemos agradecerlo, porque hay otros que no lo tienen, de llegar a tu casa y poder abrir la llave del agua y lavarte las manos. Así es. Poder abrir la regadera y bañarte con agua caliente y saber que va a pasar el camión de la basura. Así es. Pero cuando tienes otras zonas de la ciudad que no lo tienen, es entonces en donde también entramos en conflicto los mismos ciudadanos. Porque este egoísmo, que así yo lo veo,
es que no estamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Sino nada más en nosotros. Nada más en nosotros. En el momento, En el digamos. momento. Entonces, es la satisfacción inmediata de una necesidad, pero no es la satisfacción posterior de una necesidad. Y eso es ser buen ciudadano, efectivamente. O sea, tener una preocupación, no solamente, ok, tú abres la llave del agua. ¿De dónde viene esa agua? Es correcto. ¿Qué capacidad tenemos de sostener esa situación para nuestros hijos? Bueno, pues yo te digo que el principal problema de esta ciudad es el abastecimiento de agua. Esto que vimos aquí de una ciudad lacustre, porque era un valle lleno de agua, no solamente los lagos, había ríos, manantiales, o sea, teníamos agua suficiente. Tendríamos la lluvia que recibimos anualmente, Tulio, es más de 3 veces el volumen total que se requeriría para todo. O sea, para uso público urbano, lo poco que queda de agricultura y uso industrial. Y sin embargo, todo el agua de lluvia no la utilizamos. Y no tenemos una cultura, José Luis, por No ejemplo, de que en nuestra casa pudiéramos hacer una pequeña cisterna que recuperara podría. esa agua de lluvia, por ejemplo, y que sirviera pues para los excusados poder utilizarla y no estar usando Se agua pueden potable. hacer muchas cosas, Tulio, pero el problema de la Ciudad de México es los niveles de escala. El Valle de México representa la vida de 20 millones de personas. Y lo que consumimos son cantidades verdaderamente impresionantes. Es el caudal de un río grande lo que estamos consumiendo diariamente. Eso no se ve. Y tú dijiste muy bien, abrimos la llave y tenemos agua. ¿Y qué pasaría si abres la llave y no tienes agua? O sea, entramos ya en Entonces, primero te enojas, ¿no? Sería, Claro. no hay agua por alguna razón. ¿Y qué te parece si durante toda la semana no tuvieras agua, no te pudieras bañar? Bueno, esto que estoy diciendo, Tulio, es real. Es un problema real. Es decir, los datos con los que contamos nosotros demuestran de forma fehaciente, con datos duros, que nos vamos a quedar sin agua. ¿Por qué? Porque esto que vimos de un lago impresionante, pues se demuestra una cuenca saturada, ¿no? Cuando se acabó el agua superficial, empezamos con popotes a extraer el agua del subsuelo. En un acuífero, es el agua subterránea muy rico. Pues ese acuífero se está agotando. Perdón que te interrumpa, es que hay una gráfica que ejemplifica lo que tú Sí. me estás diciendo. Si nos pueden hacer favor de ponernos en la pantalla la gráfica en donde habla de cómo es la extracción versus la Así es. recarga. Ese dato es alarmante. Este dato, algunos hidrólogos me lo han querido refutar, nada más que yo tuve la fortuna y el honor de estar 6 años al frente de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, no solamente tuve la preocupación de revisar este dato a fondo, sino que actualmente mantengo la coordinación con los geólogos y los ingenieros que mejor conocen el subsuelo y la condición del acuífero. Y esto es real. Estamos agotando el acuífero por estas 2 primeras gráficas, es decir, nosotros no tenemos recarga, estamos extrayendo muchas veces más de lo que se recarga el acuífero. Eso debería ser exactamente al revés, o sea, la extracción debería de ser la columna de la izquierda y la recarga la de la derecha, y eso te daría garantía de sustentabilidad en el futuro. Lo que estamos haciendo es que el agua cada día está a menor nivel. O sea, estamos extrayendo 5 veces más de lo que recargamos. En promedio, en el acuífero del Valle de México, o de la zona metropolitana, 4 veces más. Hay un debate, hay quien dice, no, está mal el ingeniero Ulveig, solamente se extrae 2 veces más de lo que se recarga. Bueno, si tú reconoces que se extrae 2 veces más, ya estamos ante un problema muy serio. Lo que sucede, Tulio, es que nosotros ordenamos un barrido mucho más a fondo y un análisis real de la geología en el Valle de México. El resultado es que hay miles de pozos que se construyeron ilegalmente, que están abajo de tarimas en empresas que eran agrícolas originalmente y nunca fueron censados correctamente, y esa situación ilegal y, digamos, irregular se fue tolerando, y hoy en día en el Valle de México hay más de 7,000 pozos, cuando tenemos registrados formalmente con derechos en la Conagua del orden de la mitad, de los 3,500. Entonces, por lo tanto, el análisis de que se está extrayendo muchísimo más es real, está basado en datos reales, ¿no? Ahora, el problema del agotamiento del acuífero es verdaderamente de emergencia nacional. Y eso implicaría una agenda del agua, no solamente para el Distrito Federal, sino para todo el Valle de México, adoptado desde el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal y fundamentalmente del Estado de México. Bueno, ni uno ni otro, ni tampoco el federal, lo están tomando en cuenta. O sea, no está en las plataformas, no está en la agenda del gobierno de Enrique Peña Nieto. Para nada Erubiel tiene ni idea de lo que está pasando en su estado y lamentablemente tampoco el jefe de gobierno ha adoptado una posición respecto a esta situación. Entonces yo digo, bueno, elecciones, plataformas, campañas, ¿para qué? Si los problemas de fondo no los estamos atacando.
Por eso estamos haciendo un llamado a través de esta campaña de hashtag candidato sostenible, de ponernos las pilas y hacer a un lado estas campañas inútiles que no llevan a nada. Esta espotización que ha generado la nueva normativa electoral es un barbarismo. Se hizo todo para que los partidos no se financiaran a través de particulares y ahora resultó una campaña en medios que a nadie le interesa, que no sirve para nada. José Luis, le fuimos también a preguntar a amigos como tú y como yo, amigos de calle, ¿cuál consideran que deben ser las propuestas que les harían ellos a los candidatos para exigirles en el tema del futuro de las ciudades? Vamos a ver estos testimoniales que enriquecen lo que tú estás planteando. Es fácil hablar, yo creo que es muy fácil decirlo, pero que se fijen más en qué necesita la población, cuál es la materia gruesa de quién está aportando más y cómo podrán solucionar problemas, no tanto como el dar dinero, gastar dinero, obtener dinero, simplemente cómo tener soluciones rápidas y no tan a largo plazo, que son lo que se necesitan. Habría que analicen bien la situación económica en general, tanto trabajos, Hacienda, pienso que quiere hacer cosas bastante buenas, pero dejan pasar muchos fraudes que cometen las mismas compañías particulares. Que sí tomaran en cuenta mucho los verdaderos problemas, no tanto quién se queda con el poder o quién tanto que divide a la ciudad. Que dejaran sus intereses propios y se concentraran más en el bienestar de la población en general. De entrada, más seguridad. Creo que es una de las cosas que más hacen falta. Y en cuanto a la movilidad en la ciudad, yo creo que sí planear mejor, por ejemplo, como el Metrobús, ¿no? Sí está muy bien, quitaron el transporte que corría ahí, pero no deja de haber tráfico, porque en las calles que atraviesan perpendicularmente sigue habiendo los mismos camiones que se quedan a media calzada y demás, ¿no? Primero, pensar en que están sirviendo al pueblo, a la sociedad como tal, y no a sus propios intereses, que es lo que realmente hacen, ¿no? Igualmente, igual y cuando entran con una idea de querer hacer algo por su estado, por su país, pero pues ya estando adentro se contaminan de lo que hay adentro y terminan haciendo corruptelas, robando y demás. Pues promover más las propuestas como lo del Partido Verde, ¿no? Que son un poquito más con respecto al medio ambiente. Las bicicletas funcionan mucho. Yo vivo en esta zona y la bicicleta es el mejor medio de transporte porque ni en taxi llegas ya cuando hay mucho tráfico. Que invirtieran más tiempo en educación. Yo creo que la sociedad necesita como más educación porque de ahí viene todo y se desata todo. Entonces que invirtieran como que más en educación. Como pudimos observar, pues claramente hay opiniones muy encontradas con el tema de la viabilidad de las ciudades. Así es. José Luis, tú fuiste servidor público y fuiste responsable de la gestión del agua en nuestro país. México se caracterizó en una época por hacer un proyecto de vanguardia en cómo hacer sistemas de cuencas en el país. Inclusive México fue la sede de la Cumbre Mundial del Agua, recuerdo, Así es, del en Consejo donde Mundial. se habló mucho de cuál es el futuro y cuáles son, incluso se ha hablado de las guerras del futuro. Una guerra del futuro es la guerra del agua. Así es. Y México, entiendo que junto con el gobierno federal y la sociedad civil y la academia, se llevó a cabo una agenda de futuro del agua que le llamamos la Agenda 2030. ¿Nos Así podrías es. platicar de las ¿Cómo no? principales características de esta agenda? Bueno, como viste, en las opiniones no está el tema del agua. Es correcto. Es increíble, ¿no? Cómo la ciudadanía, más o menos hay agua y entonces no se visualiza la gravedad del problema, tampoco se refleja en las plataformas. Yo creo que México ha tenido una política correcta, que es ya muy antigua, que es muy parecida a las políticas europeas de confederaciones hidrológicas, que es la administración del agua con visión de cuenca. Desde 1926, que se conformó la Comisión Nacional de Irrigación, la antecesora de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se estableció esta visión de tener administración del agua por la cuenca. ¿Qué es la cuenca? Es
los escurrimientos en una región geográfica del país. Entonces, tienes las grandes cuencas y luego las subcuencas. Es decir, la lluvia que cae en las montañas y que va escurriendo a los valles. Exactamente, a los valles, y entonces tienes ríos, arroyos, ríos, lagos, etcétera, y todo eso te va conformando la cuenca. Y ahí que tienes asentamientos humanos, actividades agrícolas, actividades industriales, y tienes una serie de concesiones o de asignaciones de volúmenes de agua de acuerdo al volumen de escurrimiento. Ese balance es muy delicado y muy complejo. Y me parece que esa administración fue correcta en aquella época. Y luego vino digamos, la reforma de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se hace una pésima diseño entre la Secretaría de Agricultura y la SARCH famosa, que fue un error. Finalmente, nuevamente se retoma la idea y se conforma la Comisión Nacional del Agua. Cuando a mí me toca ser el director de la comisión, yo retomo toda la visión de Cuenca, toda aquella vieja visión, y establecemos una agenda con visión a 30 años, que le llamamos Agenda 2030, Agenda del Agua, AA, Agenda del Agua 2030. Y la parte central de esta agenda era la visión de Cuenca y de largo alcance, ¿no? Si no lo hacemos así, Tulio, normalmente caes en la coyuntura, en el día a día, y se pierde una buena administración del recurso, y lo que está pasando ya en muchas ciudades y en muchos estados del país, no hay agua. Cuando yo pongo esas gráficas en la Ciudad de México, era para ilustrar que nos vamos a quedar sin agua. Por lo tanto, tenemos que hacer acciones extraordinarias, primero de ahorrar y de ser más eficientes en el uso del agua. O sea, ahorrar te refieres a que los ciudadanos... A que cuidemos el agua. ¿Sabes cuánta agua se pierde en la Ciudad de México? El 40% del agua ya potabilizada. Imagínate el costo de potabilizar el agua, bombearla, traerla desde Cutzamala, Lerma, extraerla del subsuelo, filtrarla para llevarla hasta la llave de tu casa. Es costosísimo. Bueno, el 40% hoy se está perdiendo en fugas, principalmente en la red secundaria, pero también en fugas domiciliarias. La gente irresponsablemente se le olvida. Lo que tú decías al principio, no nada más me preocupo por tener yo agua, sino debo de preocuparme por no tirar el agua, por no desperdiciar el agua. Y ahí está la gente que tiene el baño con fuga, ¿cómo se llama? La llave goteando, abre el agua para afeitarse y la deja correr ahí media hora, o se mete en la regadera y se pone a cantar un aria de una ópera o un bolero o lo que sea, ¿no? Que está relacionado con el costo del agua, es muy barato, José Luis, si lo comparamos con el costo de la energía eléctrica. Exactamente, no se aprecia el costo del agua. Hay todo un debate sobre el tema de si se paga o cómo se paga el agua. Bueno, yo siempre digo de forma muy simple, Dios nos da el agua, ¿no? Pues es un don del cielo, pero no nos la entuba, ni la potabiliza, ni la filtra, ni la bombea. Ese costo es un costo muy alto. Y constitucionalmente la obligación de abastecer el agua es una obligación en el 115 de la Constitución del municipio. Pero también el ciudadano, también desde el artículo de la Constitución que te obliga a participar en el costo del erario, estás obligado al pago de una tarifa. Bueno, en la Ciudad de México, como lamentablemente pasa en muchas ciudades, no se paga el agua. A la gente no le interesa o busca por todos los medios posibles evadir el pago del agua, cuando a nivel municipal es uno de los ingresos más importantes. Si no hay contribución en el pago del servicio, no vas a tener un buen servicio. Los organismos quiebran o están en números rojos y hay problemas muy, muy graves, ¿no? La Ciudad de México es un mal ejemplo, fíjate. La mitad de las tomas domiciliarias no tienen medición. O tienen medidor y tienen una cuota fija. Y esto pasa no solamente en zonas, digamos, periféricas o en zonas de bajos ingresos, lamentablemente también en colonias que podrían y deberían de pagar la tarifa que está autorizada. Yo, para no meterme en líos políticos, yo no hablo de tarifas. Que se pague a la tarifa que tiene, en este caso, aprobada la Asamblea Legislativa por iniciativa del jefe de gobierno. Déjame hablarte como ciudadano, porque yo pienso que siempre hablamos de eso, ¿no? O sea, hoy México, por ejemplo, es el país de la OCDE que menos cobra de impuesto predial. Claro. Está más o menos identificado que a nivel general un municipio debería estar cobrando 1,200 pesos anuales para poder dotar de los servicios básicos necesarios. Y no lo tiene. Y lo que dicen es que más o menos estamos pagando los ciudadanos como 200, 250 pesos. Y pareciera ser entonces que por un tema político hoy no se discute la tarifa, no se incrementa el impuesto predial, no se incrementa el costo del agua. Por otra parte, los ciudadanos dicen, oye, pues a mí no me incrementes el costo porque yo pienso que la calidad de los servicios no va con base a la calidad
de los servicios que estoy recibiendo. Pero pienso que eso debe ser también la agenda, José Luis. O sea, claro, y eso es lo que tenemos que buscar. Todos los ciudadanos presionar a los gobiernos, pero también un cambio radical de mentalidad, ¿no? A mí me tocó, tú sabes que yo soy un político que también he estado en campañas nacionales, ¿no? Y hay cosas simpaticísimas, ¿no? Por ejemplo, un candidato de mi partido, no me meto ahorita en partidos, que dice, y yo no voy a cobrar la tarifa del agua. Y yo dije, estás loco, ¿cómo que no vas a cobrar la tarifa? No, es que no puedo dar un buen servicio del agua. No, es que tu obligación es dar un buen servicio del agua. Nada más que es un círculo vicioso, ¿no? Si no cobras tarifa, pues no tienes los elementos ni los ingresos para dar un buen servicio. Yo creo que la fórmula está en la medición, en la mejora del servicio, sobre todo que sea constante, que tú tengas agua las 24 horas del día, que eso es muy importante, que el agua sea de calidad, que sea agua pura. Yo siempre he dicho, el agua, cuando yo estuve al frente de la Conagua, yo bebía agua de la llave, porque tengo la absoluta seguridad de que el agua estaba bien, porque lo certificaba diariamente. El agua que proviene de Cutzamala, que estaba bajo mi responsabilidad. Pero ¿cuál es el problema en la ciudad? Que se nos olvida, tenemos esta política de llenar tinacos. ¿Sabes que en Europa eso no existe, ni en los Estados Unidos? O sea, las tuberías están presurizadas y tú recibes el agua a presión, no hay tinacos. Se nos olvida que el tinaco hay que limpiarlo de vez en cuando. Entonces, abres un tinaco y dices, ¿qué es esto? O sea, una porquería de que no lo han limpiado en 20 años, ¿no? Entonces, el agua no es potable. Pero bueno, si tú cuidas esos pequeños detalles, tienes agua de calidad. Es decir, que la llave que tienes en la entrada de tu casa es la que es potable. Esa la puedes beber directamente. Y ya no tú garantizas lo que estaba en la... porque los tinacos, yo sé que la gente se le olvida que tiene un tinaco arriba de su techo. Que no deberíamos de tener ya ese sistema, es también de las obsolescencias de esta ciudad capital, ¿no? Pero el tema es, yo digo, con la tarifa aprobada, que haya medición de tu consumo. Y de acuerdo a lo que está medido de tu consumo, ese sea el cobro autorizado. Así de simple, nada más paga lo que tú consumes. Con eso sería suficiente para tener un mejor servicio. José Luis, estamos concluyendo, tenemos 30 segundos. Me gustaría preguntarte finalmente, ¿qué sugerencia harías a los ciudadanos para que tengamos una ciudad viable en el futuro? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es la organización. El ciudadano tiene que participar. Yo tengo muchos amigos, familiares que no les interesa participar porque no se sienten atraídos ni por los partidos ni por los políticos en general, ¿no? Entonces, tienes que participar en tu colonia, en tu manzana, en la problemática de tu delegación. José Luis, nos quedamos con esa idea. Así Te es. agradezco mucho tu participación, te agradezco mucho la actividad de Ciudad Posible y en los cargos que tengas tú de elección popular, pues que lleves la voz de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Tulio. Amigos, nada más para recordarles, exijámonos a los candidatos en este proceso electoral que la agenda del agua, que la agenda de una ciudad viable en el futuro, en donde haya incentivos fiscales para que podamos los ciudadanos invertir en uso de energías renovables, en uso de almacenamiento distinto, puede ser la energía solar, sean parte de nuestra vida cotidiana. Les agradecemos mucho que nos hayan visto el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.